¿Alguna vez has vivido una experiencia tan increíble que parecía salida de un sueño? Bueno, eso fue exactamente lo que les ocurrió a varios asistentes a una función en la icónica ópera de Sydney la noche del pasado sábado. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar los dejará con la boca abierta. La noche transcurría con normalidad en el emblemático escenario australiano de la ópera de Sydney. La sala repleta de espectadores ataviados con sus mejores galas guardaba un respetuoso silencio, mientras las notas de la célebre ópera La Bohème de Giacomo Puccini llenaban el recinto. La atmósfera era mágica, con la magnificente arquitectura de conchas entrelazadas, proyectando sombras cautivadoras en el escenario iluminado. Los espectadores, sumergidos en el drama que se desarrollaba ante sus ojos, disfrutaban de una destacada producción operística que prometía ser inolvidable. La talentosa soprano que encarnaba a la desventurada Mimi entregaba una interpretación desgarradora, arrancando lágrimas de emoción al público con su voz angelical. Cuando llegó el trágico momento cumbre, en el que la joven heroína agonizaba lentamente en los brazos de su amado Rodolfo, el silencio en la sala era sepulcral. Fue entonces, en medio de esa escena desgarradora, cuando algo extraordinario e inesperado captó la atención de varios de los presentes. En el pináculo de la angustia interpretativa, mientras Mimi exhalaba sus últimos alientos en un canto desgarrador, varias personas juraron haber visto una figura familiar, casi etérea, aparecer en el escenario. Al principio, algunos creyeron que se trataba de un efecto de iluminación o parte de la escenografía, pero rápidamente se dieron cuenta de que aquella aparición no encajaba en la producción. Una mujer de mediana edad, sentada en las primeras filas, ahogó un grito de sorpresa al reconocer los rasgos definidos de la misteriosa figura. Otros espectadores, guiados por el repentino revuelo, giraron sus cabezas y contuvieron el aliento al presenciar la extraña visión. Según los relatos, la figura que apareció en el escenario era de una belleza etérea e inconfundible. Poseía una larga y ondulada cabellera de un castaño rojizo que caía en suaves rizos sobre sus hombros. Vestía una túnica blanca inmaculada, tan pura y radiante, que parecía estar tejida con hilos de luz celestial. La prenda se movía con gracia sobrenatural, ondeando levemente como si una brisa mística acariciara la tela. Pero lo más sorprendente, lo que hizo contener el aliento a los espectadores boquiabiertos, era el rostro de aquella aparición divina. Sus facciones eran de una perfección casi esculpida, con pómulos elevados y una nariz recta y elegante. Sin embargo, eran sus ojos los que cautivaban las miradas, unos orbes de un profundo tono avellana que parecían reflejar una sabiduría infinita y una compasión sin límites. A muchos les recordó, de forma inconfundible, al mismísimo Jesucristo, el Mesías cuya imagen ha sido inmortalizada en innumerables obras de arte y grabada en los corazones de millones de creyentes. La semejanza era asombrosa, desde la barba corta y bien recortada hasta la expresión de serenidad absoluta que irradiaba su semblante. Varios espectadores, conmocionados pero incapaces de apartar la vista, afirmaron haber visto a la aparición caminar por el escenario con una gracia sobrenatural. Sus pasos eran ligeros, casi flotando sobre las tablas, como si una fuerza divina lo sostuviera. A su paso, las sombras parecían disiparse y una calidez indescriptible invadía el recinto. En un momento dado, la figura se detuvo y con un gesto lento pero deliberado de sus manos, pareció bendecir a los presentes. Una sensación de paz indescriptible inundó a quienes presenciaron aquel acto, como si una energía reconfortante fluyera a través de ellos. Algunos cerraron los ojos, transportados por la serenidad del momento, mientras que otros simplemente contemplaban la escena con los ojos y la boca abiertos de par en par. Luego, tan repentinamente como había aparecido, la figura comenzó a desvanecerse lentamente ante los atónitos ojos de los espectadores. Su forma se fue desdibujando gradualmente, fundiéndose con las luces del escenario hasta que finalmente se desvaneció por completo, dejando solo un rastro de incredulidad y asombro en quienes habían sido testigos de aquel extraordinario acontecimiento. Los testimonios de quienes presenciaron el extraordinario suceso no se hicieron esperar. Entre los primeros en compartir su experiencia se encontraba María Rodríguez, una feligresa de 65 años, cuya fe se vio profundamente conmovida por lo que sus ojos atestiguaron aquella noche. Con lágrimas de emoción contenida,
la anciana mujer relató. Había estado tan sumergida en la tragedia de la obra, con el corazón encogido ante la agonía de la pobre Mimi. De repente, justo cuando ella exhalaba su último aliento, una luz cegadora e intensa inundó el escenario. Al principio pensé que era parte del espectáculo, algún efecto de iluminación dramático, pero entonces lo vi, y mi corazón se detuvo por un instante. Una figura divina, resplandeciente de gloria, se materializó ante nuestros ojos atónitos. No cabía duda alguna de que era el mismísimo Señor Jesús en persona quien había descendido hasta aquel humilde escenario. Caminaba con una gracia sobrenatural, cada uno de sus pasos parecía flotar sobre las tablas. Sus rasgos eran inconfundibles, la barba perfectamente recortada, el cabello largo y ondulado cayendo sobre sus hombros, y esos ojos, oh, esos ojos, irradiaban una bondad infinita, una compasión tan profunda, que sentí que me miraba directamente al alma. María hizo una pausa, secándose las lágrimas con un pañuelo mientras revivía la intensidad de aquel momento trascendental. Fue como si el tiempo se detuviera. Todo a mi alrededor se desvaneció, y solo existía él, majestuoso y etéreo, bendiciendo a los presentes con su presencia luminosa. Nunca antes había experimentado una sensación tan abrumadora de paz y serenidad. Fue un momento sublime, casi místico, que jamás olvidaré hasta el día de mi muerte. Fue como si el mismo Señor hubiera venido a reconfortarnos en nuestro dolor. La feligresa se persignó con devoción, sus ojos brillando con la convicción inquebrantable de quien ha sido testigo de un milagro. Sé lo que vi, y nada ni nadie podrá convencerme de lo contrario. Fue una bendición divina, un recordatorio de que el Señor siempre está con nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros. Esa noche, Él nos regaló un atisbo de su gloria celestial, y siempre le estaré agradecida por tan sublime experiencia. Otro de los testimonios que corroboran el extraordinario acontecimiento provino de Juan Martínez, un joven de 25 años cuyo escepticismo inicial se vio rápidamente desvanecido ante la abrumadora evidencia de sus propios ojos. Con una expresión que aún denotaba una mezcla de asombro y reverencia, Juan compartió su experiencia. Admito que al principio no podía creer lo que veían mis ojos. Estaba disfrutando de la ópera, dejándome envolver por la belleza de la música y las actuaciones, cuando de repente esa luz cegadora inundó el escenario. Pensé que tal vez había bebido demasiado vino durante el intermedio y estaba viendo cosas. Pero cuando noté las expresiones de absoluto pasmo en los rostros de las personas a mi alrededor, supe que no era el único presenciando aquella visión extraordinaria. Juan hizo una pausa, como si aún intentara procesar lo ocurrido. Ahí, justo en el centro del escenario, se materializó una figura sagrada, etérea, casi irreal. Su presencia irradiaba una paz y serenidad indescriptibles, como si una energía celestial emanara de su ser. Recuerdo contener la respiración, incapaz de apartar la mirada de esa aparición divina. Vestía una túnica blanca inmaculada que parecía resplandecer con una luz propia. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro de una belleza casi sobrenatural. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, esos ojos llenos de una sabiduría antigua y una compasión infinita. Era como si el mismísimo Jesucristo hubiera descendido del cielo para bendecir a los presentes. El joven se estremeció levemente ante el recuerdo. La figura sagrada caminó lentamente por el escenario, cada uno de sus pasos impregnado de una gracia etérea. Podía sentir una energía casi palpable en el aire, como si una fuerza superior nos envolviera a todos. Y entonces, en un gesto que jamás olvidaré, extendió sus manos y pareció bendecir a toda la audiencia. Fue un momento mágico, casi sobrenatural. Una sensación de paz absoluta me invadió, como si nada malo pudiera tocarme nunca más. Y luego, tan gradualmente como había aparecido, la figura comenzó a desvanecerse ante nuestros ojos, fundiéndose con las luces del escenario hasta desaparecer por completo. Juan sacudió la cabeza, su mirada aún cargada de reverencia. Fue una experiencia transformadora, algo que difícilmente puedo explicar con palabras, pero sé lo que vi y nunca lo olvidaré. Fue como si Dios mismo hubiera decidido mostrarnos un atisbo de su gloria celestial en ese humilde teatro, una bendición divina que cambió mi perspectiva para siempre. Los testimonios de quienes presenciaron el extraordinario fenómeno
no solo provinieron de la audiencia, sino que incluso algunos de los propios actores que se encontraban sobre el escenario afirmaron haber sido testigos de la misteriosa aparición. Entre ellos se encontraba Ana García, la talentosa soprano que interpretaba el desgarrador papel de Mimi en aquella producción de La Bohème. Con lágrimas de emoción contenida humedeciendo sus ojos, Ana relató su experiencia, aún conmovida por la intensidad del momento que presenció. Estaba completamente sumergida en mi personaje, entregándome por completo a la agonía de la pobre Mimi en sus últimos momentos. Cada fibra de mi ser se enfocaba en transmitir el dolor y la tragedia de esa escena final. De repente, justo cuando exhalé mi último aliento sobre el escenario, una luz deslumbrante e intensa me cegó por completo. La soprano hizo una pausa, reviviendo aquel instante trascendental. Al principio pensé que se trataba de un fallo técnico, algún problema con las luces del escenario. Pero entonces, cuando mis ojos se adaptaron a esa luminosidad sobrenatural, lo vi. Una figura resplandeciente, casi etérea, se materializó ante mí. Ana dejó escapar un sollozo de pura reverencia. Sus rasgos eran de una nobleza indescriptible, casi divinos. Una barba perfectamente recortada enmarcaba un rostro de una belleza sobrecogedora. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, esos ojos que irradiaban una compasión tan profunda que sentí como si pudiera ver directamente en lo más recóndito de mi alma. En ese momento, una sensación de paz absoluta me invadió, una calma tan intensa que todas mis angustias y temores se desvanecieron en un instante. Fue como si el mismísimo Jesús hubiera descendido del cielo para reconfortarme en mi tristeza interpretativa. Su presencia era tan tangible, tan real, que por un momento olvidé que estaba actuando y simplemente me sumergí en la serenidad que emanaba de esa aparición celestial. Los ojos de Ana brillaron con la convicción de quien ha sido testigo de un milagro. Nunca olvidaré esa sensación de plenitud, como si todas las piezas del universo encajaran perfectamente en su lugar. Fue un momento casi místico, una bendición divina que atesoraré en mi corazón hasta el día de mi muerte. Estoy convencida de que el Señor se manifestó ante nosotros esa noche, regalándonos un atisbo de su gloria celestial en medio de nuestra humilde representación. Desde luego, las reacciones ante tan extraordinario acontecimiento no se hicieron esperar. En cuestión de segundos, la atmósfera inicial de respetuoso silencio que reinaba en la ópera de Sydney se vio reemplazada por una vorágine de emociones encontradas y expresiones de asombro. Para algunos, presenciar aquella aparición etérea y divina fue una experiencia trascendental que confirmó sus más profundas creencias. Apenas la misteriosa figura se desvaneció, un coro de aplausos espontáneos y exclamaciones de júbilo brotó de varias secciones de la audiencia. Mujeres y hombres por igual, con lágrimas de emoción rodando por sus mejillas, aplaudían y vitoreaban, creyendo firmemente que habían sido testigos de un auténtico milagro divino. «Gloria al Señor, ha descendido ante nosotros», exclamaba un hombre de mediana edad, alzando los brazos en señal de alabanza. «Hemos sido bendecidos con la presencia del Mesías en este humilde escenario», secundaba una anciana mujer, persignándose con devoción. Sin embargo, no todos los presentes compartían ese fervor religioso. En contraste con las efusivas reacciones de los creyentes, otros espectadores se mostraron escépticos, incrédulos ante lo que habían presenciado. Murmullos de escepticismo e incredulidad comenzaron a surgir, atribuyendo lo ocurrido a causas más terrenales y racionales. Debe haber sido algún truco de luces, una ilusión óptica causada por los efectos de iluminación del escenario, argumentaba un hombre de mediana edad, frunciendo el ceño con escepticismo. O tal vez algún tipo de proyección holográfica, una broma pesada de los trabajadores del teatro, añadía su compañera, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Incluso hubo quienes sugirieron explicaciones aún más descabelladas, atribuyendo la aparición a alucinaciones masivas inducidas por algún agente externo. ¿Y si alguien soltó algún gas alucinógeno en el aire acondicionado? Eso explicaría por qué todos vimos lo mismo, especuló un joven con expresión de desconcierto. Las voces disidentes se alzaron, desafiando las afirmaciones de los creyentes con argumentos racionales y científicos. Es más probable que haya sido un truco de iluminación que un milagro divino, declaró un hombre de aspecto académico,
ajustándose las gafas con aire de suficiencia. Mientras los debates y las conjeturas se intensificaban, la tensión en el ambiente era palpable. Aquellos que habían presenciado el extraordinario fenómeno se encontraban divididos, con algunos abrazando la fe y la esperanza, mientras que otros se aferraban al escepticismo y la lógica. Una cosa era segura: lo que había comenzado como una noche de ópera se había convertido en un acontecimiento que desafiaría las creencias y las convicciones de todos los presentes. Ante la creciente controversia y el revuelo mediático que rápidamente se generó en torno al extraordinario suceso, las autoridades de la Ópera de Sydney se vieron obligadas a emitir un comunicado oficial para abordar las especulaciones y rumores que se propagaban como un incendio forestal. En una conferencia de prensa convocada con carácter de urgencia, el portavoz designado por la institución cultural se enfrentó a una marabunta de periodistas ansiosos por obtener respuestas. Con un semblante serio y profesional, el hombre se dirigió a los medios de comunicación congregados. Buenas tardes a todos. Como ya se habrán enterado, anoche ocurrió un incidente sin precedentes durante la representación de La Bohème en nuestro emblemático teatro. Numerosos espectadores han informado haber presenciado una aparición de carácter sobrenatural en el escenario. El portavoz hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en el bullicioso mar de reporteros antes de continuar. Ante los persistentes rumores y especulaciones, nos vemos en la obligación de emitir un comunicado oficial. En primer lugar, quisiéramos dejar en claro que no tenemos conocimiento ni evidencia alguna de ningún elemento sobrenatural ocurrido durante la representación de anoche. Todo se desarrolló de acuerdo con lo planeado y ensayado, sin trucos, efectos especiales fuera de lo común o cualquier tipo de intervención deliberada por parte del personal del teatro. El hombre enderezó los hombros, enfrentando las miradas escépticas e incrédulas de la prensa. Somos conscientes de los numerosos testimonios de asistentes que afirman haber visto una figura misteriosa en el escenario. Sin embargo, después de revisar exhaustivamente los registros de video y audio, así como de interrogar al elenco y al equipo técnico, no hemos encontrado ninguna evidencia que respalde tales afirmaciones. Casi de inmediato, un clamor de voces se alzó entre los periodistas, cada uno ansioso por obtener más detalles y aclaraciones. El portavoz levantó una mano, solicitando orden y paciencia. Comprendemos la naturaleza extraordinaria de estos supuestos avistamientos, pero debemos basarnos en hechos verificables. En este momento, no tenemos una explicación definitiva para lo que ocurrió anoche. Sin embargo, estamos abiertos a considerar todas las posibilidades racionales y científicas, incluyendo fenómenos ópticos o psicológicos que pudieran haber influido en las percepciones de algunos asistentes. Mientras el revuelo continuaba, el portavoz mantuvo la calma y la compostura, reiterando la posición oficial de la Ópera de Sydney. Seguiremos investigando este incidente y cooperaremos con las autoridades competentes para llegar al fondo del asunto. Pero hasta entonces, no podemos respaldar las afirmaciones de carácter sobrenatural. Nuestra misión es ofrecer experiencias artísticas excepcionales, no promover creencias o fenómenos no comprobados. A pesar de los esfuerzos por disipar los rumores, el comunicado oficial solo pareció avivar aún más la controversia. Mientras algunos aceptaron las explicaciones racionales ofrecidas, otros se aferraron firmemente a la idea de haber presenciado un milagro divino, desafiando las declaraciones oficiales con una fe inquebrantable. Sin embargo, los testimonios de los asistentes continúan fluyendo en las redes sociales, avivando el debate y la especulación en torno a este extraño acontecimiento. Mientras algunos lo descartan como una simple anécdota, otros están convencidos de haber sido testigos de un evento milagroso, quizás incluso una señal divina. Los expertos ofrecen diversas explicaciones. Algunos psicólogos sugieren que podría tratarse de un caso de pareidolia, un fenómeno psicológico en el que el cerebro humano tiene la tendencia a percibir patrones familiares, como rostros o figuras, en estímulos visuales aleatorios. Otros especialistas en efectos visuales plantean la posibilidad de que las luces y las sombras en el escenario, combinadas con la sugestión colectiva, puedan haber creado la ilusión de una figura humana. Sin embargo, los creyentes insisten en que lo que presenciaron fue algo mucho más trascendente. No fue una simple ilusión óptica, afirma María Rodríguez con convicción.
Lo vi con mis propios ojos y sé lo que vi. Era el Señor Jesús en carne y hueso, bendiciéndonos con su presencia. Fue un milagro, un recordatorio de que Él está siempre con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Sea como fuere, este extraordinario suceso ha dado mucho que hablar y se ha convertido en el tema de conversación más candente en Sídney y más allá. Mientras algunos lo descartan como un simple truco de la mente, otros lo abrazan como una prueba de la existencia de un poder superior. Lo único seguro es que este misterioso evento ha cautivado la imaginación de miles de personas y seguirá siendo objeto de debate durante mucho tiempo.